El virus de la hepatitis C rara vez es objetivado en la fase aguda de la infección. Las hepatitis crónicas por virus de la hepatitis C cursan de forma asintomática, pero la infección por el virus de la hepatitis C afecta también a órganos extrahepáticos, sobre todo a los ganglios linfáticos, generando riesgo de linfomas y de enfermedades de naturaleza inmune como la aplasia medular, eritroblastopenia, glomerulonefritis, líquen plano, síndrome seco y sobre todo la más frecuente, la crioglobulinemia mixta esencial. Generalmente son diagnosticadas en sujetos con ligera elevación de transaminasas que persisten más de 6 meses. Se considera esta posibilidad cuando los sujetos presentan en suero positividad para el anticuerpo anti-VHC. La confirmación de que la hepatitis es por virus C se obtiene cuando se comprueba que es positiva la amplificación genómica del VHC, RNA negativo, VHC positivo. Los casos anti-VHC positivos y RNA negativos implican infección pasada y resuelta. Los casos positivos se detecta a continuación su carga viral y sobre todo el genotipo. La biopsia hepática confirma el diagnóstico de hepatitis crónica y describe la severidad de las lesiones. El tratamiento se realiza con interferón pegilado y ribavirina. El efecto adverso de este último fármaco más frecuente es la anemia hemolítica. Los casos de genotipo 1, A o B son de peor pronóstico y requieren tratamiento de 1 año de duración. En el resto de los genotipos el tratamiento es de 6 meses. Se define éxito terapéutico por la respuesta viral sostenida que se considera cuando persiste la negatividad del RNA viral en suero 6 meses después de concluida la terapia. La cirrosis es un proceso difuso caracterizado por fibrosis y conversión de la arquitectura normal del hígado en nódulos estructuralmente anormales, denominados nódulos de regeneración. La cirrosis es la consecuencia morfológica y vía final común de diferentes trastornos y su diagnóstico es histológico, si bien en algunas circunstancias, como por ejemplo alcoholismo crónico y debut clínico con síntomas consecuencia de hipertensión portal, puede llegarse al diagnóstico de cirrosis hepática sin ser necesaria la realización de biopsia. En el 30% de los casos, la causa de la cirrosis es desconocida. De las causas conocidas, las principales son la etiología alcohólica, que representa el 25% del total de las cirrosis, y la etiología vírica, que representa el 35%. Otras causas menos frecuentes de cirrosis son la hepatitis crónica activa, la enfermedad de Wilson, el síndrome de Budd-Chiari, asociado a enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca crónica o la pericarditis restrictiva, o las enfermedades veno-oclusivas suprahepáticas, la hemocromatosis, el déficit de alfa-1 antitripsina, el tratamiento mantenido con metotrexate o las cirrosis biliares como la biliar primaria o el bypass yeyuno ileal. Aun siendo un proceso crónico terminal común a una serie de patologías, la cirrosis presenta diversos grados de gravedad en función de su evolución. La clasificación de Child permite identificar el estadio evolutivo de la cirrosis en un paciente determinado. Utiliza 5 parámetros, cada uno de los cuales se puntúa de 1 a 3 según la gravedad. Los 5 parámetros utilizados son la encefalopatía, la ascitis, bilirrubina, albúmina plasmática y actividad de protrombina. Obsérvese que la elevación de transaminasas no está incluida en esta clasificación. Obsérvese también que la puntuación más baja posible es de 2 puntos, ya que en caso de ausencia de encefalopatía y ascitis y normalidad del resto de parámetros, es la puntuación que se obtiene. Según la clasificación de Child, se habla de cirrosis grado A cuando se tienen 5 o 6 puntos, grado B para 7 a 9 puntos y grado C para 10 puntos o más. Las principales complicaciones de la cirrosis se deben a la hipertensión portal, que se define como un gradiente entre la vena porta y la cava mayor de 6 milímetros de mercurio,
Sin embargo, no aparecerá la clínica de hipertensión portal hasta cifras mayores de 12 milímetros de mercurio. Hay signos indirectos de hipertensión portal que se visualizan mediante ecografía, como por ejemplo un diámetro de la porta mayor de 13 milímetros. Sin embargo, disponemos de signos directos de hipertensión portal que se deben a la vasodilatación del lecho esplácnico y que son la gastropatía de la hipertensión portal, la presencia de circulación colateral abdominal superficial, la repermeabilización de la vena umbilical, la presencia de varices gastroesofágicas o la aparición de trombopenia moderada sin otra causa que lo justifique y que es debida a la hiperfunción del bazo por el éstasis venoso, conocido como hiperesplenismo. El método de elección para la detección de varices es la endoscopia. Es la causa de HDA más frecuente en los cirróticos. En cuanto a la profilaxis primaria en aquellos casos con varices esofágicas grado 1 o 2, o en los que no se aprecian varices, no hay indicación de medidas profilácticas. Sin embargo, en los casos con varices grado 3-4, se debe iniciar tratamiento con beta-bloqueantes no cardioselectivos, propranolol y nadolol, que disminuyen la presión portal al disminuir el flujo sanguíneo esplácnico. En los pacientes en los que no se puede realizar el betabloqueo, broncopatía, la profilaxis primaria se realizará con ligaduras en bandas de las varices. Ante una hemorragia digestiva alta con o sin melena asociada, las 4 causas más frecuentes son el síndrome de Mallory-Weiss o desgarro longitudinal esofágico por el esfuerzo del vómito, la gastritis, los AINES o el ulcus péptico. Son causas más raras las varices esofágicas, que se ven tan solo en el 5% de los casos. Sin embargo, la elevada mortalidad del sangrado por varices, en torno al 80%, hace que la actitud terapéutica ante una hematemesis con posibilidad de varices deba hacerse de modo protocolizado, como se verá en la diapositiva siguiente. Otras causas también poco frecuentes de hematemesis y melenas son los sangrados nasales, la neoplasia gastroesofágica, la hemobilia caracterizada por la asociación de hematemesis, ictericia y cólico biliar, esofagitis, angiodisplasias y alteraciones de la coagulación. Si no hay nuevos episodios de sangrado, la mortalidad global asociada al primer episodio es de un 10%, que se eleva a un 30% si hay resangrado y a un 80% si la causa son varices. En el momento en el que se presenta una hemorragia alta, la primera actitud a seguir es la de la estabilización hemodinámica, que incluye medidas generales como la expansión de volumen. Una vez estabilizado el paciente, si no hay sospecha de varices, debe programarse una endoscopia alta en las próximas horas, escogiendo el mejor momento para ello. En la mayoría de los casos el diagnóstico será el de una úlcera péptica. Si durante el tiempo de observación no se han producido factores de riesgo, debe aplicarse tratamiento conservador, es decir, hacer dieta absoluta, mantener en reserva 6 unidades de sangre, aplicar el sostén hemodinámico necesario, control analítico, profilaxis de la peritonitis con metronidazol o quinolonas orales y lactulosa para la profilaxis de la encefalopatía hepática. En cambio, si se producen factores de riesgo, como son requerir más de 6 unidades de sangre en las primeras 18 horas, presentar melenas asociadas a la hematemesis, presentar un segundo o un tercer episodio de sangrado nuevo, u observarse en el seno de la úlcera un coágulo o una boca sanguínea abierta, son criterios para proceder directamente a la crioterapia de la lesión o a la hemostasia quirúrgica de la misma. Por otro lado, si en la endoscopia no se aprecia una úlcera péptica, se aplicarán las medidas correspondientes que pueden llegar a incluir una angiografía o una laparotomía. En cambio, si existe sospecha de varices, la endoscopia no se debe retrasar y debe procederse a ella de modo urgente,
realizando esclerosis de las varices sangrantes si la sospecha se confirma. Si no, se aplica el tratamiento conservador. En el caso de varices sangrantes, el tratamiento agudo de elección es combinado con fármacos, somatostatina, y esclerosis endoscópica de la variz sangrante. Si persiste el sangrado y si éste conlleva inestabilidad hemodinámica, se colocará un balón de Sextaken para hacer hemostasia por compresión de la variz sangrante y valorar posteriormente una técnica de derivación. La profilaxis primaria de la hemorragia digestiva por varices debe hacerse con propanolol o nadolol. Ha demostrado reducir el número de primeros episodios de sangrado y la mortalidad atribuible al mismo. Se debe iniciar siempre que se observen varices y que éstas sean de riesgo, es decir, grandes, grado 3 o 4. Si no se observan o son pequeñas, únicamente se debe someter a vigilancia endoscópica periódica para ver cómo evolucionan las varices y por tanto no se precisa un tratamiento farmacológico. Tras un episodio de sangrado agudo por varices, debe realizarse profilaxis secundaria a todos los pacientes. Esta se realiza con betabloqueantes y nitritos en terapia combinada. En este caso, al igual que ocurre en la profilaxis primaria, si alguno de los fármacos está contraindicado, se recurrirá a la ligadura endoscópica. En caso de que haya recurrencia del sangrado a pesar de profilaxis secundaria adecuada, se debe recurrir a técnicas de derivación, TIPS o SHUNT, o bien, si hay indicación, al trasplante hepático. La excepción a esta medida son las varices en una cirrosis en estadio A de Child, en donde se indica la cirugía urgente derivativa. Para determinar la presencia de hipertensión portal se debe constatar 1. Que las presiones están aumentadas en vena porta, determinadas por método cruento, o 2. De forma indirecta, visualizando varices esofágicas o gástricas en la endoscopia. El diagnóstico de ascitis es posible mediante la exploración física, oleada ascítica y matidez cambiante. Aunque la técnica diagnóstica de elección es la ecografía abdominal, que llega a detectar hasta 100 centímetros cúbicos de líquido. Otro tema bien distinto es evaluar si el origen de un líquido ascítico es atribuible o no a la hipertensión portal. Para ello se utiliza el gradiente o resta entre la albúmina en suero y la albúmina en ascitis. Cuando esta resta da un resultado superior a 1,1 gramos por decilitro, se presume que la ascitis es por hipertensión portal, como sucede en cualquier tipo de cirrosis, Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva hepática, esquistosomiasis o trombosis de la porta. Si el gradiente es menor de 1,1, sugiere otros diagnósticos distintos al de hipertensión portal, como la tuberculosis peritoneal. Ascitis es el acúmulo patológico de líquido en la cavidad peritoneal. La causa más frecuente de ascitis es la cirrosis hepática. En cuanto al tratamiento, es importante una dieta sin sal y monitorizar el peso, la ingesta y eliminación de líquidos. El reposo en cama teóricamente reduce las concentraciones plasmáticas de renina y aldosterona, pero no se ha demostrado que dicho reposo promueva una diuresis más rápida. Sin embargo, la dieta sola es eficaz en no más del 15% de los pacientes. La meta es conseguir un balance negativo de sodio y una pérdida de peso de aproximadamente medio kilo al día en un paciente sin edemas periféricos. Si el paciente tiene edemas, puede tolerar una pérdida de peso de hasta 1 kilo al día. Habitualmente se necesita añadir al tratamiento dietético tratamiento con diuréticos. Inicialmente espironolactona en monoterapia y si no es eficaz, emplear la combinación de espironolactona y furosemida. El comienzo de la diuresis en pacientes tratados con espironolactona sola puede tardar hasta 2 semanas en producirse. En el tratamiento combinado se recomienda comenzar con 100 miligramos de espironolactona y 40 miligramos de furosemida.
Si después de unos 3 días no hay pérdida de peso o aumento de la excreción urinaria de sodio, se debe aumentar la dosis a 200 y 80 miligramos por día respectivamente. La mayoría de los pacientes responden a este régimen. Si es necesario, las dosis de medicación se pueden aumentar a cifras máximas de 400 miligramos de espironolactona y 160 miligramos de furosemida al día. En cuanto al tratamiento de la ascitis resistente a diuréticos, existen varias posibilidades. Una de ellas es la paracentesis evacuadora con expansión de volumen plasmático con albúmina o dextranos. En resumen, el tratamiento de la ascitis por descompensación hidrópica de un cirrótico es: casos leves moderados. 1. Restricción dietética de sal. 2. Espironolactona con dosis progresivas. 3. Puede ser necesario añadir un segundo diurético. Casos severos. 1. Combinación de espironolactona con diurético de Lassa. 2. Paracentesis evacuadora con reposición de albúmina IV. Ambas opciones son válidas, pero es más eficiente la paracentesis. Si la ascitis es a tensión, la paracentesis evacuadora con reposición de albúmina es el tratamiento de elección. Casos refractarios. 1. Trasplante hepático. En esta situación, la colocación de TIPS resuelve la ascitis refractaria en el 30% de los casos. Se puede definir la peritonitis bacteriana espontánea, PBE, como la infección de la ascitis preexistente en ausencia de una fuente intraabdominal obvia. Se produce por la colonización y posterior infección del peritoneo por microorganismos propios de la flora intestinal del intestino delgado. Por eso se produce en primer lugar por gram negativos, como E. coli, y en segundo lugar por cocos gram positivos, incluido el neumococo. Los anaerobios son poco frecuentes y cuando se cultivan deben hacer pensar en peritonitis bacteriana secundaria por rotura de víscera hueca. Clínicamente lo más frecuente es dolor abdominal sin irritación peritoneal y fiebre. Sin embargo, cada vez es más frecuente el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea en pacientes con muy pocos síntomas abdominales o en los que solo se manifiesta por un empeoramiento de la enfermedad hepática o la aparición de encefalopatía. El diagnóstico definitivo lo da el cultivo, pero dada la gravedad de la enfermedad, se precisa iniciar un tratamiento empírico si en el líquido ascítico aparecen más de 500 leucocitos por milímetro cúbico, o bien más de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico. En el tratamiento, los fármacos más utilizados de forma empírica son las cefalosporinas de tercera generación durante 7 o 10 días. Debe administrarse conjuntamente albúmina intravenosa para prevenir el desarrollo de insuficiencia renal. La profilaxis primaria o secundaria de la peritonitis bacteriana espontánea debe hacerse con quinolonas. Las indicaciones de la profilaxis son: 1. Sin antecedentes de haber padecido antes una peritonitis, si se presenta una hemorragia digestiva o las proteínas en líquido ascítico son inferiores a 1 gramo por decilitro. 2. Como profilaxis secundaria después de un episodio de peritonitis. Se mantiene la profilaxis con quinolonas de forma indefinida hasta que el paciente deje de tener ascitis. La encefalopatía hepática es un trastorno funcional irreversible del sistema nervioso central que aparece en pacientes con enfermedades hepáticas agudas o crónicas debido fundamentalmente a la incapacidad del hígado para metabolizar sustancias tóxicas cerebrales endógenas o exógenas, la mayoría de las cuales proceden del intestino. La encefalopatía puede aparecer de forma secundaria a determinados factores, como son la hemorragia digestiva alta, la peritonitis bacteriana espontánea, el sobrecrecimiento bacteriano, el estreñimiento, las infecciones y algunos fármacos, benzodiazepinas, sedantes. Lo realmente importante en el manejo de la encefalopatía hepática es la prevención y el tratamiento.
Se deben corregir los factores precipitantes y facilitadores, prestando especial atención a suspender los fármacos desencadenantes. Otras medidas son disminuir las proteínas de la dieta si el paciente puede comer, administración de lactulosa o lactitol y administración de antibióticos que disminuyan la flora intestinal productora de amonio. Entre ellos se ha utilizado neomicina, paramomicina y metronidazol. En el caso de que el factor precipitante sea la administración de benzodiazepinas, es útil el tratamiento con flumacenil. Ocasionalmente este fármaco ha sido útil sin que el paciente haya tomado benzodiazepinas. En el caso de encefalopatía crónica es útil la restricción de proteínas en dieta y la administración de lactulosa y neomicina o paramomicina. En esta diapositiva se presentan las dos causas principales de colostasis crónicas: la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. La cirrosis biliar primaria es una hepatopatía crónica y progresiva de causa desconocida que afecta 10 veces más a la mujer que al hombre. Hay factores genéticos implicados en su desarrollo, con una débil asociación al HLA-DR8. Es frecuente la existencia de otras enfermedades autoinmunes como colagenosis, esclerodermia, enfermedades reumáticas, etc. La clínica está dominada por la existencia de ictericia, prurito y hepatomegalia. Presenta colestasis intrahepática con elevación predominante de la fosfatasa alcalina y ecografía abdominal normal, no demostrándose dilatación de la vía biliar. En la valoración pronóstica de la cirrosis biliar primaria es fundamental conocer el nivel de bilirrubina, porque cuanto mayor sea esta, se presume mayor territorio biliar afecto. Los anticuerpos antimitocondriales son útiles, sobre todo porque sugieren el diagnóstico. Igual sucede con el aumento policlonal de IgM. Es muy frecuente la asociación a tiroiditis y el desarrollo de hipotiroidismo en estos enfermos. La biopsia hepática confirma el diagnóstico. El tratamiento es con ácido ursodesoxicólico, que mejora el pronóstico de la enfermedad y apenas tiene efectos adversos, por lo que es muy bien tolerado. Los esteroides no tienen utilidad, y en las fases avanzadas de la enfermedad, cuando ya se ha desarrollado hipertensión portal, está indicado el trasplante hepático. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad colestásica crónica, de etiología asimismo desconocida, caracterizada por inflamación, destrucción y fibrosis progresivas de los conductos biliares intra- y extrahepáticos. El 70% de los pacientes son varones. Esta enfermedad es infrecuente. Casi siempre suele ser ANFA, patrón perinuclear positivo. Con mucha frecuencia existe el antecedente previo de colitis ulcerosa o se asocia a ella a lo largo de su evolución. Esta asociación es independiente y por lo tanto el desarrollo de la colitis ulcerosa no influye en el desarrollo y complicaciones de la colangitis esclerosante. Se asocia al HLA-B8 y su diagnóstico se establece mostrando en la colangiografía retrógrada endoscópica un patrón de estenosis irregulares, con dilataciones postestenóticas por todo el árbol biliar. Ver tabla en página siguiente. Además, la biopsia hepática, aunque no ofrece el diagnóstico, es de interés, pues permite conocer si se ha establecido ya una cirrosis biliar secundaria, con lo que tiene de valor pronóstico este dato. Los cálculos biliares se suelen producir en la vesícula biliar, aunque pueden hacerlo a cualquier nivel del tracto biliar. Se clasifican por su composición química y contienen habitualmente colesterol, bilirrubina, calcio y proteínas. En más del 75% de los casos existe predominio del colesterol. En cambio, son los cálculos pigmentarios de bilirrubina los que se calcifican con más frecuencia. La bilis se vuelve más litogénica después de resecar el íleon o por una enfermedad ileal extensa, porque no se reabsorben las sales biliares y como consecuencia
aumenta la proporción en la vía biliar del componente de colesterol sobre el de ácidos biliares. Esto provoca que el colesterol cristalice. En una bilis con cristales de colesterol, ante cualquier situación de éstasis en la vesícula, se formarán cálculos por aposición de calcio sobre los cristales de colesterol. Los cálculos de colesterol se producen porque se reduce la absorción de sales biliares, como sucede en la enfermedad de Crohn, o aumenta la excreción hepática de colesterol, o hay una situación de hipomotilidad biliar, como sucede en la obesidad y en la gestación. Los cálculos de bilirrubina se producen porque pasa a la vía biliar una cantidad de bilirrubina no conjugada superior a la tolerable. Esto sucede cuando se saturan sus mecanismos por 1. Hiperaporte, como ocurre en los estados hemolíticos crónicos, respuesta correcta, o en el síndrome de Gilbert. Los cálculos son negros. 2. Lesiones de la vía biliar, como en las colangitis crónicas o en las cirrosis, siendo en esta ocasión cálculos de bilirrubina marrones. La etiología más frecuente de la pancreatitis aguda es el origen biliar, en segundo lugar el alcoholismo y en tercer lugar la microlitiasis. El cuadro clínico se caracteriza por dolor abdominal de predominio en epigastrio, con irradiación a hipocondrio izquierdo y típicamente a dorso. Puede asociarse vómitos o signos de repercusión renal, pulmonar o hipotensión en los casos severos. A la exploración física, el abdomen es doloroso, a veces distendido, con disminución de los ruidos hidroaéreos. Pueden apreciarse nódulos eritematosos en la piel en casos de necrosis grasa. Raramente, en la pancreatitis hemorrágica aparece una gran equimosis en los flancos, signo de Gray-Turner, o en área periumbilical, signo de Cullen. Puede haber shock en los casos más graves. Para el diagnóstico de certeza se precisan niveles elevados de amilasa sérica 3 veces o más por encima del límite superior de la normalidad en un paciente con dolor abdominal, excepto en los casos de perforación, infarto intestinal o afectación de las glándulas salivares. No hay relación entre sus niveles y la gravedad. En caso de que estos no fueran diagnósticos, el concurso de una prueba de imagen, bien ecografía o TAC abdominal, que determine cambios inflamatorios en páncreas. En relación con el diagnóstico etiológico de la pancreatitis aguda, la técnica de elección es la ecografía abdominal para detectar la presencia de litiasis o barro biliar. La severidad de la pancreatitis depende de su estratificación. La escala más usada es la de Ramson, que mide a su ingreso elevación de LDH, glucemia, GOT, leucocitos y edad avanzada. La presencia de 3 o más criterios constituye severidad. La pancreatitis leve requiere como tratamiento analgésicos aplicables según la intensidad del dolor, excepto el uso de cloruro mórfico, ya que induce espasmo del esfínter de Oddi. Junto a la terapia del dolor es fundamental la abstención absoluta de alimentos sólidos, mínimo 3 días y en general hasta que remita el dolor, y la fluidoterapia. Los casos severos requieren antibiótico profiláctico para evitar la infección de la necrosis, por lo que se utiliza principalmente inipemem, dado que cubre aerobios y anaerobios y es capaz de penetrar en páncreas, nutrición parenteral y vigilancia intensiva. En estos casos puede ser necesaria la necrosectomía para eliminar la zona necrosada y posible fuente de infección, y la papilotomía, en el caso de que la pancreatitis sea secundaria a coledocolitiasis persistente en un paciente con criterios de gravedad. En ocasiones se requieren fármacos para mejorar el fracaso hemodinámico y, por tanto, el ingreso en unidades de cuidados intensivos. La colocación de una sonda nasogástrica está indicada cuando coexisten vómitos e íleo o gastroparesia radiológica.
En esta diapositiva se presenta el algoritmo diagnóstico y de manejo de la pancreatitis aguda. La sospecha clínica viene marcada por un dolor mesogástrico que mejora en sedestación, con irradiación característica. La existencia de antecedentes de pancreatitis, afectación de la vía biliar o alcoholismo apoyan el diagnóstico. El diagnóstico bioquímico se basa en un aumento de 3 o más veces las cifras basales de amilasa y lipasa. Las pruebas de imagen pueden ayudar al diagnóstico al mostrar calcificaciones en el área pancreática, litiasis en colédoco terminal o pseudoquistes pancreáticos. Una vez establecido el diagnóstico, se deben valorar los criterios de Ramsson al ingreso y a las 48 horas del mismo. Obsérvese que los criterios a considerar en el segundo caso son algo diferentes de los criterios iniciales. Si existen 1 o 2 criterios, la pancreatitis se considera moderada. Con 3 o más, es severa. En las pancreatitis moderadas se aplica el tratamiento médico indicado en la diapositiva anterior, analgesia, dieta y sonda nasogástrica. Según la evolución puede llegar a ser necesario plantearse la cirugía. En general, la colecisectomía diferida debe ser valorada en todos aquellos casos en los que hay sospecha de una etiología biliar. En las pancreatitis severas, si se confirma la existencia de litiasis biliar, debe procederse a papilotomía del esfínter a través de una retrocolangiopancreatografía. La aparición de abscesos, flemones o la sospecha de necrosis son indicación de necrosectomías inmediatas. La aparición de pseudoquistes inferiores a 5 centímetros debe ser observada durante 4 o 6 semanas. Si se observa crecimiento de los quistes durante dicho periodo o aparición de cualquier complicación, debe procederse a la resección quirúrgica de los mismos. La causa más frecuente de la pancreatitis crónica es el alcoholismo. Cursa con dolor crónico abdominal y en ocasiones de episodios recurrentes de pancreatitis aguda. Puede añadirse también insuficiencia pancreática exocrina con esteatorrea y diabetes mellitus que característicamente cursa con tendencia a la hipoglucemia y raramente cetosis. El diagnóstico de certeza se obtiene mediante la demostración de estenosis múltiples y formaciones quísticas secundarias mediante una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CPRE. Esta prueba es de referencia en el diagnóstico de pancreatitis crónica porque es la más sensible y específica. No obstante, en los casos de origen alcohólico o por desnutrición, la visualización de calcificaciones en el área pancreática en una radiografía simple de abdomen, en una ecografía o en una TAC abdominal es suficiente para llegar al diagnóstico de pancreatitis crónica y evitar así la realización de CPRE, que es cruenta y puede tener complicaciones importantes, como las pancreatitis agudas y colangitis. En caso de esteatorrea, debe realizarse tratamiento con enzimas pancreáticos sustitutivos. En cuanto al dolor, pueden emplearse analgésicos convencionales como paracetamol o AINES, e incluso opiáceos. Puede hacerse necesario el uso de técnicas quirúrgicas como método analgésico, por ejemplo, la duodenopancreatectomía cefálica. En las 3 diapositivas que siguen se presenta el diagnóstico diferencial del abdomen agudo. Para cada una de las entidades deben tenerse en cuenta 5 aspectos: la localización, la descripción del dolor, los hallazgos clínicos, las claves diagnósticas y otras peculiaridades. En la úlcera péptica, el dolor es mesoepigástrico, episódico y recurrente. Varía con la ingesta de alimento en función de la localización de la úlcera. El dolor es en punta de dedo. Puede acompañarse con sangrado por hematemesis o melenas. Puede acompañarse de los síntomas característicos de la estenosis pilórica con vómitos alimenticios de retención. El diagnóstico se hace por imagen mediante endoscopia o tránsito varitado. La irradiación del dolor al hombro derecho sugiere perforación posterior, a fosa ilíaca derecha sugiere perforación,
y peritonitis. La hiperamilasemia sugiere perforación posterior hacia páncreas. En la pancreatitis el dolor es mesogástrico irradiado hacia la espalda, en barra o en cinturón. Característicamente mejora al sentarse. Se acompaña de peritonismo desde fases muy iniciales y provoca el desarrollo de un tercer espacio de grandes dimensiones con tendencia a la hipovolemia, hipotensión y shock desproporcionados para el grado de sepsis. Habitualmente existe historia sugestiva. Algunos signos exploratorios característicos son el síndrome de Cullen y el síndrome de Gray-Turner, consistentes en decoloraciones respectivas a nivel periumbilical o en los flancos. La posición retroperitoneal de la cola del páncreas puede producir maniobras del psoas izquierdo positivas. La inflamación a nivel de la cabeza puede dar lugar a la aparición de una asa centinela. En la colecistitis aguda, el dolor está localizado a nivel de hipocondrio derecho. No tiene características cólicas y se puede irradiar a escápula derecha. Suele acompañarse de náuseas y vómitos biliosos que cuando tienen contenido hemático sugieren la presencia de hemobilia. La presión sobre hipocondrio derecho impide la inspiración profunda, signo de Murphy. Puede haber ictericia y coluria, y en los casos de obstrucción a nivel de colédoco, acolia. Analíticamente se observa elevación de bilirrubina, fosfatasa alcalina y GGT, con transaminasas normales o elevadas. El mejor procedimiento diagnóstico es la ecografía, que muestra una vesícula dilatada con pared engrosada y la posible presencia de litiasis. El TAC es asimismo útil para hacer el diagnóstico diferencial de otras posibles causas de abdomen agudo. La apendicitis aguda se inicia con dolor en fosa ilíaca derecha o dolor epigástrico irradiado a fosa ilíaca derecha, que puede plantear dudas diagnósticas con una perforación gastroduodenal. En los raros casos de apendicitis retrocólicas, el dolor tiene una irradiación genitocrural característica que simula un cólico nefrítico. El inicio es habitualmente gradual, con anorexia, náusea y vómito. La exploración física descubre una peritonitis localizada en fosa ilíaca derecha de inicio, con dolor en el punto de McBurney y tacto rectal doloroso en el pararrecto derecho. Si se produce la perforación, hay peritonismo generalizado con signo de Blumberg. Es típico que la presión sobre el colon izquierdo provoque dolor en fosa ilíaca derecha al desplazar hacia atrás el gas. En la diverticulitis, conocida como apendicitis izquierda, el dolor predomina en fosa ilíaca izquierda e hipogastrio. El tránsito intestinal puede estar conservado, aunque hay disminución de los ruidos hidroaéreos. Se diagnostica por la existencia de un cordón doloroso en fosa ilíaca izquierda, con signos localizados de irritación peritoneal. El diagnóstico se hace radiológicamente mediante enema de bario y radiología convencional o TAC. No es conveniente realizar de entrada una colonoscopia por el riesgo de perforación. La oclusión intestinal tiene una presentación clínica muy variable, aunque suelen ser comunes los dolores intestinales cólicos con náuseas, vómitos y reducción del tránsito. Inicialmente hay aumento de ruidos hidroaéreos que pasan a ser metálicos para finalmente desaparecer. Es una forma de abdomen agudo que cursa sin fiebre, y el diagnóstico depende de la identificación de una asa centinela o de la presencia de niveles hidroaéreos en las asas al realizar una radiografía en bipedestación o en decúbito lateral con rayo horizontal. La enfermedad inflamatoria intestinal constituye una de las causas de abdomen agudo no quirúrgico, cuyas complicaciones, no obstante, pueden llegar a precisar cirugía. El dolor suele ser periumbilical en la enfermedad de Crohn y epigástrico en la colitis ulcerosa. Tiene características cólicas y se acompaña de cambios en el hábito intestinal, anorexia y náuseas. En la enfermedad de Crohn, la pérdida de peso es la norma.
En la colitis ulcerosa lo es la diarrea sanguinolenta. Existen afectaciones extraintestinales cutáneas o articulares y puede haber elevación de marcadores autoinmunes como los anticuerpos antisaccharomyces en la enfermedad de Crohn o PANCAS en la colitis ulcerosa. La radiología muestra hallazgos característicos en la distribución del gas intestinal y la endoscopia confirma el diagnóstico. El infarto intestinal provoca un dolor periumbilical mal localizado en un paciente con antecedentes de enfermedad arteriosclerótica previa, HTA de larga evolución, cardiopatía isquémica o claudicación intermitente. El dolor va en aumento hasta hacerse progresivamente constante, con distensión abdominal, signos de obstrucción intestinal, peritonitis y shock séptico. En ocasiones hay sangrado digestivo, pero su ausencia no excluye el diagnóstico. Radiológicamente es característico observar neumatosis intestinal en forma de doble contorno a nivel del gas intestinal.